De dinero vamos a hablar, efectivamente, de este ajuste fiscal que está proponiendo el gobierno. Miren los mensajes que llegan. Este dice, en la economía doméstica uno gasta más de lo que entra y recorta gastos. No hay vuelta, ¿no? Y otro dice, si se hacen recortes esto no sería necesario, pero cuesta votos de un porcentaje grande que siempre ha vivido con la nariz apenas afuera del barrio. Otro dice, yo necesito cada centavo de lo que gano. ¿Por qué tengo que ser un recurso de rescate de un Estado lleno de funcionarios públicos ineficientes? Y otro dice, soy ingeniero electrónico, para ganar lo que gano trabajo como un burro y no soy rico, hubiese estudiado algún cursito de mierda de 6 meses, dice. Bueno, gente indignada por esta propuesta de ajuste fiscal de la que vamos a hablar a continuación. Llegó la hora de hablar. Sin vueltas. Y sin vueltas vamos a hablar con el contador Félix Abadí, socio de la consultora Rueda Abadí Pereira, catedrático de impuestos de la Universidad ORT. Félix, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás, Nacho? Buen día, ¿qué tal? Segunda parte de la entrevista de antes de ayer. Dicen que las segundas Segunda partes nunca fueron buenas, y esta no va a ser nada buena, porque vamos a hablar de impuestos. Sí, además la mala noticia es que no convencimos al gobierno de echar para atrás todo, todavía tenemos que seguir hablando. Entonces. Sí, vamos a ver si el PIT-CNT o los otros sectores del Frente Amplio convencen al gobierno de que haga algunas modificaciones. En principio, ya Astori dijo que no hay margen cuando se le propuso eliminar el aumento de la franja que va hasta los 50.100 pesos. Viste que la respuesta del ministro de Economía fue que no. ¿Te cierra el argumento de Astori? Sí, y es probable por la distribución de lo que es la masa salarial. No tengo un detalle abierto de franja por franja, pero es altamente probable que un grueso de la apuesta de aumento de recaudación esté ahí fijada, ¿no? El gobierno está viviendo, yo reflexionaba, Nacho, realmente el gobierno del Frente Amplio está viviendo su primera experiencia de un ajuste fiscal, como que lo llamen, consolidación, porque la reforma tributaria, hay que aclarar, es que no fue para nada un ajuste fiscal. Allí te acordás que se postulaba que la recaudación se mantenía y que era una redistribución de la carga en base a un principio de equidad, de alguna otra simplificación. Que pagan más lo que tienen más. Exactamente, pero esta sí es la primera vez que se enfrenta a esto, que no es fácil para ni para ningún gobierno, ni del Uruguay, ni del mundo, obviamente, ¿no? Claro. Porque afloran todo lo que se está comentando acá. Y es verdad que lo hace de acuerdo a sus postulados ideológicos, ¿no? El concepto que manejó Tabaré Vázquez es, bueno, sí, tenemos que sacar más plata de la gente y le vamos a sacar más a los que tienen más, ¿ah? Obviamente, pero yo ayer decía, y ahora Miguel estaba también profundizando sobre ese tema, de que todo tiene, consecuencias acá, ¿no? Todo tiene condicionamientos, o sea, el principio digamos, el que tiene más, el que pague más, o el que gana más, el que pague más, no es el único principio que se puede o que se debe tomar en cuenta a la hora de redistribuir la carga del Estado, porque de eso estamos hablando, y todas estas cosas que mencionaba Miguel, y que yo ya también, el incentivo al trabajo, a la producción, en fin, y bueno, es una disyuntiva difícil para resolver al gobierno. Sí. Esto dejando de lado por qué llegamos a esto, se puede evitar o no, pero planteado frente a esta situación, no. O sea, todo va a tener sus efectos negativos sobre la economía. No hay impuesto positivo, no hay, eso yo estoy convencido de eso, y además yo y varios más, gente mucho más encumbrada que yo, considera que el efecto redistributivo se logra mucho mejor por el gasto que por el lado impositivo, porque ahí se dirige mucho más directamente. Pero bueno, si querés pasamos a los otros... No, sí, antes de pasar a lo otro, estaba viendo dentro de las propuestas que se están haciendo hoy, escuchamos a Fernando Pereira del PIT-CNT, también algunos sectores de Frente Amplio, dicen, acá no se ha agravado mucho al capital, en Uruguay no se ha agravado mucho al capital. Y eso, me gustaría que nos explicara, saber qué significa y si en realidad es así, ¿no? Y qué explicación tiene, ¿no? Porque uno dice, un gobierno de izquierda no grava el capital, entendiendo el capital como el rico, avaro y el malo de la película, ¿no? Que explota a los que no tienen dinero. ¿Qué es esto de gravar el capital? Mira, yo creo que lo mejor para esto es nuevamente remontarse a los orígenes de todo esto con la reforma tributaria. Esta acusación, digamos así, esta aseveración estaba presente en aquel momento, seguramente vos la recuerdas. Sí. También voy a traer a colación las respuestas que daba el equipo económico. Espera que tengo una interferencia. ¿Vos me estás hablando de un celular?
No, porque capaz que Sí. porque hay una A ver. interferencia, no sé si está cerca de alguna computadora Me alejo o de algún alguna otro celular. computadora, le apago la computadora. Sí, que estaba haciendo un ruido. Yo decía que en realidad en el momento que se había aprobado la reforma tributaria, esta afirmación estaba sobre la mesa y el gobierno no la negó. Yo recuerdo charlas, por ejemplo, del contador Vergara, del propio Astori, diciendo que lamentablemente habían realidades económicas que se imponían. Se suele decir que el capital es cobarde, el capital hoy por hoy en un mundo globalizado y de libertad de movimientos y de flujos de capital es apretar un clic de la computadora para simplemente desplazar tu capital de un país al otro. Es un recurso mucho más móvil y codiciado y ambicionado por los distintos países, y el trabajo mucho más, digamos, fijo, es decir, no es tan sencillo. Ah, pero el capital ha sido grabado. Ha sido grabado, pero ¿qué ocurre? ¿De por qué ejemplo, manera? ¿no? Explícanos, sí. ¿Qué capital se ha grabado y cómo? Por ejemplo, yendo al IRPF, el IRPF lo que hizo, aplicó un modelo que se llama dual, es decir, no sumó todas las rentas de capital y trabajo y a eso le aplicó una escala, y una escala eventualmente progresiva, como sucede en otros países, sino que se copió un modelo que según se dijo era un modelo nórdico, que divide las rentas de trabajo y las rentas de capital en dos diferentes categorías, aplicándole criterios totalmente disímiles. Sí. Las de personales son las que estamos viendo aquí. Mínimos no imponibles, escalas progresivas, las algunas franjas, reducciones, sí, bastante limitadas, etcétera, que llegan y trepan a tasas que por hoy llegan hasta el 30%, con mínimo no imponible, escala, pero llegan hasta el 30%. Sí, y van a llegar a más con la propuesta de ajuste, obvio, ¿no? Exactamente. La renta de capital, la tasa básica de renta de capital en realidad es 12%. Entonces tú ahí ya tenés, está bien, es proporcional, pero no es progresiva, no tiene mínimo ni disponible, pero es 12%. Entonces, quien ve esta escala de tasa dice, bueno, es muy rápido darme cuenta de que acá el capital por lo menos sale empardado, sale beneficiado respecto a las rentas de trabajo. Y todavía hay varias tasas diferenciales a la baja. ¿Qué capital? Cuando decimos el capital, que un depósito que yo tenga en el banco. Un depósito en un banco que también admite tasas más bajas. Por ejemplo, hay ciertas rentas de capital que están exoneradas, los intereses por bonos de tesoro están exonerados, los depósitos en moneda nacional y bien superiores de un año tienen una tasa más baja, que parte de eso también se está elevando. Esos depósitos tienen, por ejemplo, tasa actual de 3%, una tasa diferencial en lugar del 12%, y se lo propone grabar al 7%. La distribución de utilidades no tiene el 12%, tiene el 7%, que también se está trabajando, se está proponiendo algunas modificaciones ahí. O sea que la afirmación en sí podría tener sustento efectivamente en lo que es los textos y la normativa uruguaya, pero nuevamente nos encontramos con la cruda y caprichosa realidad que a veces impone estas cosas justamente para seguir siendo atractivos a la hora de la captura de capital. Claro. O sea, es cierto, ¿no?, que el capital sí es grabado, ¿tá?, como dijimos, ¿tá?, y propone, según el gobierno, se propone grabarlo aún más en algunos casos, ¿tá?, como recién lo manejabas, ¿tá? Exactamente. Bueno, puede ser entendible el reclamo de que se lo grabe todavía con más fuerza, pero entonces... Ya, inclusive aquí hay que traer a colación de que, no sé si recordarás, pero en el año Uruguay, que en general aplica lo que se conoce como el criterio de la fuente, es decir, que solo graba rentas, esto es válido en carácter general en el régimen tributario, rentas y activos ubicados en el país, con algunas excepciones, pero básicamente en el país, que no es común en el mundo. Admitamos que el grueso de los países del mundo graban con el criterio denominado mundial, que es el alternativo, y es que, siendo yo un residente local o una empresa local, bueno, tengo todas las rentas grabadas a lo largo y ancho del mundo. En el año 2011, y eso también se aplicó en el IRPF, en una primera etapa eran solo rentas de fuente uruguaya. En el año 2011 se introdujo una modificación en el impuesto en este sentido, el IRPF, que afectó directamente a renta de capital, y se pasaron a grabar al 12% los rendimientos mobiliarios obtenidos por personas físicas residentes. Ahí se había justificado. Dame un ejemplo de eso. ¿Qué sería? Sí, por ejemplo, tengo plata en un banco en lugar de en Uruguay, en Estados Unidos. Claro.
los intereses, no el activo, pero Bueno, sí perdón, intereses. y ahora que estamos con los Panama Papers, de la misma forma Sí. también, si vos tenés plata en una offshore, en Panamá o en donde sea, y eso te da un rédito, vos debés Por pagar supuesto. intereses sobre Y- eso. Lo que muchos por supuesto. hacen, ¿no? Bueno, si no declaran eso, bueno, no pagan el impuesto, ¿verdad? Parte de lo que hizo la DGI con los datos que obtuvo de los Panama Papers es salir a fiscalizar precisamente quiénes estaban escudados a través de alguna sociedad offshore obteniendo este tipo de rendimiento mobiliario que no estaban pagando en el Uruguay, efectivamente. Claro. Pero Bien. eso abona en que ha habido cambios en donde se ha ido, digamos, al aumento de capital. También te recuerdo que en el proyecto original la tasa esa del 12 que mencionamos era del 10 y que en el transcurso de la discusión se aumentó al 12%. Claro. Y bueno, y por ahí si de rums hablamos, se ha hablado en su momento también algunas propuestas de aumentar estas tasas, en fin, y ahí aparecen todas estas cuestiones económicas que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, si se aumentaran demasiado esas tasas que graban el capital, ¿cuál sería el efecto no deseado? El riesgo. Y bueno, por ejemplo, que Uruguay no fuera atractivo para determinadas colocaciones en el país. Por ejemplo, imaginemos eliminar la exoneración de los intereses que se obtienen por bonos y letras de tesorería, es decir, préstamos al Estado. Y bueno, que el Estado se le complicara a la hora de captar ese tipo de fondos y que a la larga lo tuviera que pagar igual, porque tuviera que dar una tasa más alta para que ser atractivo para el inversor. Sí. Si aumentáramos las tasas de distribución de utilidades que está el 7 y fuera más alta, y el inversor a la hora de hacer sus cálculos dicen, bueno, a ver cuánto me sale la inversión, cuánto me renta la inversión en Uruguay, pero una vez recuperado y tomado los dividendos, que es el fin último de cualquier inversión. Sí. Bueno, ya le pasa a salir más caro. Entonces, lo mismo podríamos pensar si nos vamos al campo de las rentas empresariales, A ver. que ahora Sí. seguramente vamos a charlar. Sí, es lo que quería Yo preguntarte. aumento, y bueno, lo que puede pasar es que proyectos que con las tasas actuales sean aceptables para un inversor, que tiene inversiones siempre alternativas, Uruguay no juega solo en esta cancha, con un aumento de tasas ya deje de ser atractivo y que Uruguay tenga dificultades en captar capitales, colocaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué cambios se proponen desde el gobierno para las empresas? Bueno, ahí yo quiero hacer dos aclaraciones que importantes me parece son válidas para esto que vamos a charlar y para todo lo que se está charlando. En primer lugar, nos estamos basando en anuncios. Sí. Los tributaristas por lo menos somos muy, digamos, adherentes a ver los textos escritos de las normativas, porque a veces los anuncios o no son suficientemente explicitados o hay malas interpretaciones, entonces claro, lo que pasa es que con el anuncio se generó toda una ansiedad lógica dentro de la población y estamos trabajando sobre eso. Entonces esa es la primera aclaración, que de lo que se anuncia a lo que se plasma en texto puede haber alguna diferencia. Y otro tema, esto es una convicción personal, pero creo que acompañan varios, yo creo que va a correr mucha agua bajo el puente, creo que va a haber mucha discusión, aún en la interna del propio gobierno, y no estamos seguros que lo que se esté anunciando sea lo que finalmente sea aprobado. Sí. Pero bueno, con esas dos aclaraciones paso a comentarte un poquito las modificaciones fuera de lo que ya se habló bastante, que es los puntos del IVA y el tema del IRPF. Y voy a ellas. La primera que se anuncia es la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales que se deducen en materia del impuesto a la renta de las actividades económicas. ¿Qué ocurre? En Uruguay tenemos la gravabilidad de la renta, básicamente está repartida en 4 diferentes impuestos, depende quién sea el titular de la renta y qué tipo de renta se obtenga. IRPF grava rentas de personas físicas, residentes, sean por un lado de trabajo, como explicábamos, que puede ser dependiente o independiente también, y por otro lado rentas de capital, que ya hablamos. Después tenemos el IAS, que grava las rentas por jubilación. Después tenemos un impuesto que grava en forma similar a la categoría de capital del IRPF, pero a los no residentes, que se llama el impuesto a la renta de los no residentes, que yo no lo veo en la propuesta que esté aludido, digamos, en forma directa. Y después lo que tenemos sí es el impuesto a la renta de las actividades económicas, es decir, es un impuesto que básicamente lo que grava es cuando hay una empresa, en el sentido de una combinación de capital y trabajo, que dice la ley,
aun cuando para ciertas formas jurídicas, básicamente sociedad anónima, por lo menos para no meternos en casos más complicados para la audiencia, cuando una sociedad anónima obtiene una renta, sí o sí tiene que pagar impuesto a la renta de las actividades económicas, el IRAE, que es un impuesto que grava el 25% la renta neta obtenida por las empresas. Tasa que debemos admitir que es competitiva desde el punto de vista internacional. Hay quienes tienen menos, Paraguay tiene 15 por ahí, por ejemplo, Irlanda creo que tiene 12, en fin. Pero si comparamos con Argentina ya tiene 35, Brasil creo que sumatoria de 2 o 3 tasas que agrega la materia se va bastante más arriba. Uruguay tiene una tasa competitiva del 25%, ¿está bien? ¿Esa tasa vamos se tocó? A llegar. ¿Cómo? ¿Esa tasa se tocó? Esa tasa no se tocó, pero vamos a ver que se toca una tasa prima hermana de ella, que es la distribución de utilidades, o por lo menos ciertas exoneraciones que ahora vamos a ver. Pero empezando por esto, lo que dentro de la normativa del impuesto, y sin entrar en detalles muy específicos, digamos, para las empresas, para las sociedades de tipo personal, es decir, sociedades SRL, sociedades civiles, etcétera, la normativa permite en el impuesto a la renta de las actividades empresariales hacer una deducción ficta de lo que sería el sueldo del socio o inclusive el titular de una unipersonal que está al frente de la actividad. Es decir, cuando yo unipersonal pongo un almacén y al final del mes yo sumo la venta y veo todo lo que gasté, bueno, hasta ahí yo no me pago un sueldo, digamos, porque es mi propia empresa. Pero la norma reconoce que ese trabajo tiene, digamos, una valoración que es independiente de lo que es la actividad empresarial. A tal punto que tengo que hacer una tributación del IRPF, por otro lado, por ese sueldo ficto, en este caso que yo tengo. ¿Está bien? Está bien. Entonces la normativa del impuesto a la renta actual recoge ese fenómeno y dice, bueno, yo, además de tus costos, compra de mercadería, luz, teléfono, etcétera, te va a permitir deducir un ficto. Lo que se está proponiendo es que esa deducción del ficto se elimine para las empresas que tienen un nivel de facturación superior a los 4 millones de UI. Para que más o menos nos entendamos, $425.000 anuales. Que es un límite que se usa para muchas cosas en materia tributaria, pero uno de ellos es justamente para determinar, yo te diría, cuando una empresa se considera de porte más superior a una empresa de porte inferior. Entonces aquí se le dice, bueno, señores, los que tienen porte superior, aún siendo sociedades personales, o una unipersonal, porque podría hacerlo también, le voy a eliminar la posibilidad de deducción de ese ficto patronal. O sea que en los hechos el 25% de IRAE pasa a ser mayor. Exacto, yo hacía un cálculo, por ejemplo, un socio de un SRL que presta servicios, porque para esta deducción se necesita que preste servicios efectivos y se hagan aportes de seguridad social, etcétera, que corresponda. Yo calculé que para un socio de una SRL esto, en materia de impuestos ya, es decir, de IRAE, estamos hablando de 40.000 pesos por socio por mes. A veces hay más de un socio, por lo tanto, ahí podemos tener 80, lo que fuera. Ahora, ¿cómo? ¿40.000 pesos por mes lo que? Perdón, por año de IRAE. Por año de IRAE. Ay, más de uno se está muriendo. 40.000 pesos de IRAE por año. Bueno, pero igual, sí. Que no es poco, y además, digamos, hay que tomar en cuenta que todo cambio que afecta la base del IRAE, como vamos a comentar ahora en un minutito nomás, también lo vas a tener que tomar en cuenta cuando te lleves esa utilidad de una sociedad eventualmente por la tasa del 7%. Ahora vamos a ver cómo juega eso. O sea que esto es parecido a lo de las deducciones en el impuesto a la renta, ¿no? Así como en el impuesto a la renta vos podías deducir por los hijos y ahora te bajan el porcentaje de lo que podés deducir a 8, y veíamos algunos casos que vos me pasaste, como por ejemplo con un sueldo de 60.000 pesos nominales, al final vas a pagar 900 más de IRPF y 900 más adicionales por concepto de las menores deducciones que vas a poder hacer. Sí, es verdad. Bueno, así como en el IRPF se cambia la regla de juego, no solo de las tasas, sino también de las deducciones, en el IRAE no te tocan la tasa, pero te tocan la deducción que podías hacer. Exactamente. Y terminás pagando más impuestos también. Yo además quiero recordar un tema que vos hiciste ya algún comentario en el programa y alguna vez lo charlamos inclusive. Hay una modificación de prácticamente el último día del año pasado que hay que ir agregando a lo que es el IRAE, que no podemos, por más que no forma parte de este paquete, creo que no podemos olvidar, que fue la modificación del ajuste por inflación. ¿Te acordás aquel decreto que sale el 30 de diciembre, que abarcó a empresas
por lo menos desde que se cerraron desde el 31 de diciembre, es decir, al otro día en adelante, que todavía sigue generando mucha protesta, mucho reclamo de parte del sector empresarial, que no nos vamos a introducir ahora, pero hay que tomarlo en cuenta como una modificación muy importante que ya se había afectado en la base del IRAE de varias empresas. Algunas los benefició increíblemente, a otras las perjudicó. Yo creo que técnicamente es criticable la iniciativa, pero bueno, se supone que eso le generó también un neto de recaudación marginal al Estado, que también afectó fuertemente a lo que es el ajuste por inflación. Bien. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, Segunda. Las utilidades. Una previa y que también puede tener relevancia, y es lo siguiente. Ocurre que en la determinación de la base imponible del impuesto a las rentas de actividades económicas, del IRAE, sí, a ti te permiten compensar las utilidades que tengas en un determinado año con pérdidas que hayas generado en años anteriores. Bien. Lo cual es obvio, lógico, obviamente. Si yo un año perdí 100, el otro gané 100, no me cobres impuestos sobre 100, claro, me primero las pérdidas. Eso que existe en todos los regímenes, con algunas diferencias, y se conoce como la deducción de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. En Uruguay existe, tiene hasta 5 años, es posible deducir las pérdidas generadas en un año hacia adelante. Eso también fue una mejora que incluyó la reforma tributaria. Hasta entonces eran solo 3 años, a partir de la reforma tributaria pasaron a ser 5 años. Y eso es visualizado, además de como una norma de equidad y de justicia tributaria, es también visualizado como una norma de promoción a la inversión de largas maduraciones. Claro. ¿Por qué? Claro, porque si yo tengo un ciclo grande, al principio voy a generar pérdida. Capaz que laburás a pérdida, claro, sí. Un determinado periodo hasta poder tener flujos positivos y llegar a impuestos. Bueno, cuanto más grande sea el periodo que a mí me permiten la deducción de pérdidas anteriores, obviamente más me incentivan a involucrarme en un proyecto de larga maduración que perfectamente podría ser justamente 5 años. ¿Está bien? Lo que se hace con esto es lo siguiente. Además es muy sano el sistema, porque la deducción se hace inclusive con el valor reajustado por inflación de la pérdida, porque si no se iría deteriorando por un tema de inflación, ¿verdad? Es decir, nosotros que deduzco los 100 del pérdida del ejercicio anterior sin incrementado por el 10% de inflación, ponerle 110 deduzco este año. ¿Qué se hace en esta normativa? No se toca los 5 años, no se toca la capacidad de deducción de pérdida, pero se establece una pauta que puede ser relevante para algunas empresas, y es que anualmente, si yo tengo, por ejemplo, en el segundo ejercicio del ejemplo que dábamos, 100 pesos de ganancia, yo no puedo deducir todos los 100 pesos de pérdida del ejercicio anterior, sino que solo puedo deducir hasta 50 pesos, o el 50% de la ganancia de este nuevo ejercicio. Y los otros 50 los dejo en reserva para seguir esperando hacia adelante. Es una suerte de cadencia la deducción de las pérdidas fiscales. ¿Qué efecto tiene esto? Doble. En primer lugar, que me obliga a adelantar pagos de impuesto a la renta en el tiempo. Este año yo no iba a pagar, claro, y tengo que ir pagando. Claro. Pero el otro efecto, que es mucho más significativo, es que me puede precipitar mayor prescripción de pérdidas. Porque yo de repente en 5 años, si me dejan una deducción total, puedo llegar a absorber la pérdida que tuve en un determinado ejercicio. Seguro. Pero si a mí me van obligando a limitar esa deducción, puede llegar que llegue al 5º ejercicio, todavía subsistan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y cuando yo llego al 5º ejercicio no las puedo deducir nunca más. Entonces, para proyectos de larga maduración o proyectos de empresas que venían con pérdidas fiscales y van a ingresar en una etapa de ganancias fiscales, este efecto puede ser significativo. ¿Y vos pensás que eso no lo calibró Astori? ¿Por qué lo hace? No tengo dudas que lo calibró, porque además Astori era, en la reforma tributaria, lo citó, y no sin razón, como un elemento de promoción a la inversión. Claro. Es decir, y que además no le salía poca plata. ¿Y entonces? ¿Por qué ese aumento de 3 años a 5 años le salía mucho dinero increíblemente al Estado, pero bueno, justamente el argumento ¿cuál era? Todo lo que sería el contraargumento actual, es decir, quiero fomentar el riesgo en el tiempo, quiero fomentar el proyecto de larga maduración.
Habría que preguntarle ¿Por qué vamos ahora atrás para esto, Sí. Nacho? Y bueno, porque yo creo que por la situación y en la premia fiscal nos estamos teniendo que poner en sacrificio algunos principios rectores de lo que es o lo que fue la reforma tributaria en base a estas necesidades. Y ahora cuando veamos el tema de la distribución de utilidades va a quedar más claro cómo estamos eventualmente poniendo o sacrificando eventualmente un principio que se había defendido en ese momento. La necesidad tiene cara de hereje, dicen, ¿no? Exactamente, ese sería el buen resumen del tema. Pero bueno, esto de las pérdidas fiscales básicamente quedó claro. Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí, sí. te obliga a adelantar el pago de impuestos y te hace incurrir en un riesgo mayor de perder pérdidas fiscales en el tiempo y por lo tanto aumentarte, ahí sí, ya no por un efecto financiero, sino efecto neto en un marco temporal determinado, tu cantidad de impuesto a la renta que estás pagando. Sí. Después sí nos metemos con el tema de la distribución de utilidades, que tiene dos modificaciones anunciadas y una breve explicación previa. Cuando se aprueba la reforma tributaria, también, y muy defendido por el equipo económico, Uruguay bajó la tasa de impuesto a la renta, era 30 en el IRIC, no sé si la recordás, y se bajó a 25, Sí. y con eso se fomentaba una tasa realmente competitiva de impuesto a la renta, y más nada, con eso entró al Parlamento el proyecto original. Ocurrió que desde los sectores de ala más de izquierda, digamos, dentro del propio gobierno, se reclamó aumentar las escasas deducciones que había en el IRPF, precisamente, que eran más escasas que las que finalmente se aprobaron. Y que además no se estaba de acuerdo con esa reducción de la tasa del impuesto a la renta a las actividades empresariales. Como que era regresiva la reforma en este punto. Discusiones van, negociaciones vienen, se concluyó en lo siguiente. Se dijo, bueno, muy bien, aumentemos algunas deducciones. Yo creo que ahí aparece la deducción de ficta por hijo, por ejemplo, pero dos cosas, tenemos que compensar la recaudación y por otro lado tenemos que, de alguna forma, atendiendo a ese reclamo de la equidad, etcétera, volver o considerar volver a esa tasa del 30. Pero el equipo económico hacía mucha cuestión en mantener la tasa a un nivel competitivo internacional. Entonces, ¿en qué se terminó esto? Se dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quien reinvierte las utilidades obtenidas y no se las lleva para la casa, ese va a tener 25% y quedó en 25%. Y fomento la reinversión, tiene digamos un objetivo finalista esa tasa. Sí. Quien se la lleva para la casa paga una suerte de adicional del 7%. Claro. Ese 7% no es casual. Si tú sumás el 25 más el 7 te da 32, pero en realidad no corresponde esa suma porque vos ya no te vas a llevar la misma cifra después de pagar el IRA. Entonces, si vos haces el 75% del 7, porque es lo que te queda después de pagar el primer 25% en la empresa, más el 25, la tasa increíblemente da 30,25. Es decir, todavía 0,25 puntos más que el IRIC anterior. El impuesto a la renta de industria y comercio, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿cuál fue el punto ahí de la reforma tributaria? Se dijo, mira, si vos te llevas la plata para tu casa, vas a pagar básicamente lo mismo. Si vos reinvertís, vas a tener un premio y tu tasa, por lo menos vas a diferir en el tiempo ese 7% y por ahora vas pagando 25%. Esto, más allá de que ese 7% no se paga por concepto de IRAE y no lo paga la empresa, sino lo paga el accionista, persona física residente o inclusive persona jurídica o persona no residente ahí con el IRMR. Hasta ahí más o menos el objetivo está claro. Bien, ¿qué se dice ahora de esto? Se dice lo siguiente. En primer lugar, ocurre que muchas empresas, quizás para diferir el pago de este 7%, aun cuando no venían realizando reinversiones propiamente dichas, como la ley, digamos, pretendía, lo que hacían era diferir la distribución de estas utilidades y generalmente lo hacían a través de retiros que hacen a cuenta los accionistas o eventualmente los socios, pero sin una imputación directa formal a utilidades.
¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se va generando como una cuenta de activos, que igual tiene sus efectos negativos en el impuesto a la renta, pero quizás menos importantes que lo que puede significar el pagar el 7%. Entonces se establece una norma, se propone, que dice que si vos mantuviste durante 3 años en forma no reinvertida las utilidades dentro de la empresa, se te van a considerar que esas utilidades directamente son distribuidas y por lo tanto pagar el 7%. Se precipitan el momento del pago de ese 7% para que no difieras eternamente la tributación prevista. ¿Y esa era una jugada que se hacía? Y claro, se dejaban en lo que se llama resultados acumulados, es decir, sin destino, etcétera, y por otro lado el dinero yo igual me lo llevaba, porque bueno, me lo llevaba a título de retiros a cuenta, préstamos accionistas, lo que fuera, y yo no estaba haciendo una distribución formal de utilidades, digámoslo así. Entonces, de alguna forma, como no hay en la ley de sociedades comerciales una obligación temporal de resolver el destino de las utilidades de un ejercicio, se dejaban in eternum, digámoslo así, allí las utilidades, y por lo tanto no se tributaba el 7. Pero, por ejemplo, ves detalles como si esto va a ser retroactivo para utilidades anteriores, o si va a aplicarse para las nuevas utilidades que se obtengan, no está claro eso. No está claro, ¿no? Eso va a surgir seguramente de los textos de la normativa. Bien. Una cosa importante, Nacho, es que este 7% es tan claro en su objetivo finalista que la base de ese 7% son las mismas utilidades que pagaron impuesto a la renta de las actividades económicas. Es decir, no son las utilidades contables, porque difieren unas y otras, sino la misma base sobre la cual pagué el impuesto a la renta de las actividades económicas, lo cual deja de manifiesto que la filosofía de esta tasa del 7% era comportarse como un verdadero complemento de impuesto a la renta empresarial cuando yo me llevaba la plata para mi casa. Claro, bien? Claro. Y por último viene la última de las modificaciones anunciadas y que también tiene que ver con este 7% de distribución. Y es lo siguiente, cuando se aprueba esta ley, se dice, bueno, toda sociedad, porque esto es importante, ese 7% solo aplica a sociedades, no a un personal, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí no hay distribución de utilidades, digamos, el propio cuenta propista. Toda sociedad, en principio, va a pagar 7% cuando se retire las utilidades sobre esa base que dijimos, las mismas utilidades que hubieran pagado IRAE anteriormente. Pero la ley se tomó la precaución de exonerar algunos casos. Y básicamente exoneró, yo te diría, 2 casos, y para no complicarla, a una SRL que tiene un nivel de facturación anual inferior, se vuelve a repetir, 4 millones de UI, o sea, $425.000, haga lo que haga esa SRL, haga lo que haga, si sus ingresos grabados en el año fueron inferiores a ese monto, no se le va a aplicar el 7%, primera exoneración. Y segunda exoneración importante que tuvo esa tasa del 7% es las utilidades que obtienen básicamente las sociedades civiles o sociedades de hecho, es decir, sociedades regidas por el Código Civil o sociedades de hecho, constituidas o que obtienen lo que se llaman las rentas de tipo personales o profesionales. Es decir, sociedades de profesionales, de comisionistas, despachantes de aduana, es decir, todas aquellas actividades que son ejercidas en forma societaria, pero, por ejemplo, por profesionales universitarios, comisionistas, despachantes, corredores de bolsa, etcétera, etcétera. Allí lo que se establece, se estableció en la ley original, es que esas sociedades nunca iban a pagar el 7% por la distribución de utilidades, cualquiera fuera el nivel de ingreso, sin condicionamiento al nivel de ingreso. ¿Cuál es la justificación de eso? Que son actividades en donde no tiene sentido fomentar una reinversión, porque son actividades que justamente el factor capital es un factor marginal. Entonces, mal puedo yo premiarlo o intentar premiarlo para que mantenga la plata dentro de la empresa. ¿Para qué? Una sociedad de profesionales gana plata, ¿qué otra cosa va a hacer si no llevársela? Comprará alguna computadora, algún escritorio, pero su capital es humano, no tangible, digamos, que era un poco el objetivo, digamos, de la norma. Entonces, básicamente yo pienso que la justificación pudo haber venido por ese lado. Precisamente lo que están anunciando es la eliminación de esa exoneración. Es decir, y además lo condicionan, ahí hay alguna confusión para mí en
el enunciado de lo que se dijo de este tema, pero yo creo que básicamente están pensando por lo menos en sociedades que obtienen un ingreso superior a los $425.000, y me ofrece alguna duda si no están pensando aún para las que obtienen menos, pero liquidan por un régimen de contabilidad suficiente, que es un tecnicismo que no vale la pena entrar. Pero el concepto básicamente sería ese: eliminarle la exoneración a la distribución de utilidades de sociedades que obtienen rentas personales y profesionales. Y después está claro ese número que parece fundamental: están exonerados los que facturen por año menos de, ¿cuál es la cifra? $425.000 aproximadamente, cambia todos los años porque son 4 millones y UI. Bueno, la verdad, muy didáctico, y para entender en detalle algo que es tan complejo. Hay uno que me va a estallar la cabeza, me dice uno. Sí, pero bueno, sí. Que es así de complejo, pero el que está metido en esto, el que tiene una empresa y demás, le interesa, pero así, de una manera fundamental, entender esto, porque le puede significar tener que pagar mucha más plata o zafar. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es que las palmas se las lleva el IRPF, el IVA y el lógico, porque afecta al grueso de la población en forma más o menos directa. Pero estas modificaciones que hacen a la actividad empresarial, si bien insisto que uno puede pensar que afectan a algunos pocos o menos, etcétera, la economía es todo una. Sí. A la larga también afecta a todo el mundo también. Lo que pasa aparte, yo hacía unos números por arriba de estos 400 y pico de mil, que son $35.000 por mes, ¿no? de facturación. No es una cosa, digamos... Decime, ¿de qué tipo de empresa, vos que sos contador, ahí va, de qué tamaño estamos hablando una empresa que facture esa plata, $35.000 por mes? Mirá, ¿sabés cuál es la variable básica para ver esto? Por ejemplo, y si nos paramos en una empresa que trabaja con personal, renta de personal, la cantidad de empleados que tiene la empresa. Bueno. Porque no nos olvidemos que esto no es renta neta, esto es ingreso. Es decir, yo tengo 10, 15, 20 empleados, por ejemplo, gente trabajando dentro de la empresa, si no facturo esa plata, por ahí no cubro los costos de funcionamiento. Claro, porque es lo que factura, lo que está teniendo en cuenta. Es lo que factura. Claro. Entonces, de repente, vos podés facturar $50.000, pero ganar 2 mangos, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho pasa en muchas, en algunas actividades personales en donde realmente el margen no es muy alto, etcétera, etcétera. De repente tú tenés una facturación de 100, pero tenés gastos de 85, digámoslo así. Además, estas actividades personales vienen siendo sistemáticamente, yo te diría que castigadas por una serie de modificaciones que se han dado a lo largo del tiempo. El ajuste por inflación le pegó muy fuerte a estas mismas unidades. El FONASA liquidado en base a los ingresos reales para el impuesto a la renta, como un verdadero complemento de impuesto a la renta, también le pegó oportunamente a estas actividades de tipo personal. Recordás, en la ley de presupuesto hace bien poco se ha aumentado el fondo de solidaridad, por lo menos para los profesionales egresados de la UDELAR. En el año 14 se aumentó sustancialmente los fictos que se aplican cuando una actividad personal opta por pagar IRAE y lo hacen de una forma ficta, sustancialmente. Es decir, se eliminaron reinversiones en general para unidades operativas grandes, y bueno, muchas de estas sociedades de servicios personales también estaban dentro de ese marco. Es decir, si vos empezás a sumar a lo largo del tiempo, efectivamente yo te diría que la presión tributaria de ese sector de trabajadores, porque no dejan de ser trabajadores, lo único que organizados en forma independiente, ha ido incrementándose fuertemente. Y bueno, y esto sería la frutilla de la torta, digamos, que se está discutiendo ahora y que que forma parte también de este paquete anunciado. Bueno, Félix, te agradezco por esta clase. No, por favor, y me encantaría poder ser portador de muchas mejores noticias. Bueno, ¿quién te diga? Ojalá, pero me parece... Algún día me tenés que llamar para ver que se eliminó el IRPF y ese tipo de cosas. Me temo que falta mucho para eso. Pero vamos a ver antes y de temas más negativos. Pero bueno, te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Dale, gracias, igualmente por ahí. Chao. Un abrazo. Era el contador Félix Abadí, de la consultora Rueda Abadí Pereira. Esa es la